Vivían como nómadas, eran los señores de la estepa y el terror de quienes vivían más allá de sus fronteras. Los hunos devastaron Europa. La horda mongola, en medio siglo, conquistó un territorio 10 veces mayor que el conquistado por la infantería romana. En 500 años, los turcos pusieron fin a Bizancio y llegaron hasta las murallas de Viena. Desde los vastos espacios esteparios, la amenaza surgía una y otra vez. Sin embargo, todo esto comenzó mucho antes de hunos, mongoles y turcos. Los primeros amos de las estepas fueron los escitas, y sobre ellos trata nuestra historia. A veces parece que los nómadas son eternos, como la misma estepa, pero no es así. En tiempos antiguos las estepas estaban habitadas por comunidades semisedentarias que practicaban la agricultura itinerante de tala y quema, trasladándose a medida que la tierra se agotaba. Sin embargo, todo cambió con la domesticación del caballo en el 4º milenio antes de nuestra era. Al principio no se montaba. Era una fuente de carne y leche, y lo más importante, podía tirar de carros y arados. De esta forma, los habitantes de las estepas podían transportar muchos más bienes y lograron mayor movilidad. Paso a paso, transitaron de la agricultura a la ganadería. Sin embargo, sus rebaños todavía eran pequeños, ya que a pie era muy difícil controlar grandes manadas. El cambio decisivo llegó a mediados del 2º milenio antes de nuestra era, cuando en las estepas del actual Kazajistán se aprendió a montar a caballo. Ahora se podía controlar mucho más ganado que antes. Gracias a esto, las sociedades nómadas comenzaron a crecer con rapidez. Al mismo tiempo comenzaron a migrar con más frecuencia. Los enormes rebaños agotaban rápidamente los pastos y había que trasladarlos a nuevos territorios. A mediados del 1er milenio antes de Cristo, el modo de vida nómada se había consolidado. Pero ¿dónde encajan los escitas en todo esto? ¿Quiénes son? ¿Y de dónde vinieron? El padre de la historia, Heródoto, ofreció 3 versiones sobre el origen de los escitas. Según una de ellas, eran descendientes de Zeus y de la diosa del río Borístenes, es decir, del Dnieper. Otra versión sugiere que provenían de Heracles y de una mujer serpiente. La tercera, más realista, indica que llegaron desde más allá del Volga. En esto, la arqueología da la razón a Heródoto. Entre el Altai y los Ayanes floreció la cultura tagar, una de las primeras que los investigadores asocian con el mundo escita. Esta se desarrolló a partir de la aún más antigua cultura Andrónovo, que 1000 años antes se extendía desde el mar de Aral hasta el Altai. Un momento crucial se produjo en el tránsito del 2º al 1er milenio antes de nuestra era. El clima en la estepa se volvió más cálido, lo que aumentó los recursos y la población, provocando una ola de migraciones de nómadas de este a oeste. Algunos de estos grupos permanecieron en las vastas estepas de Asia Central, en lo que hoy conocemos como Kazajistán, Turkmenistán y la región de Aral. En las fuentes históricas se les menciona con diversos nombres: sacas, masajetas, daes y sedones. Aunque formaban parte del mismo gran universo escita, evolucionaron de forma autónoma al este del Caspio. Otros grupos se desplazaron hacia el oeste, cruzaron el Volga y llegaron a las estepas del Mar Negro. Fueron precisamente estos quienes más tarde serían conocidos por los griegos como escitas. En aquella época esas tierras estaban habitadas por los cimerios, un pueblo del que se tiene escasa información. Los escitas, en parte, los desplazaron más allá del Cáucaso, hacia Anatolia, y los subyugaron y asimilaron. Finalmente, se establecieron en las estepas del Mar Negro, donde permanecieron durante siglos. Ellos mismos se autodenominaban escolotos. Los griegos los llamaron escitas,
un nombre que derivaba del término protoiranio escuda, que significa arquero. Sin embargo, usaban este nombre solo para referirse a los nómadas con los que se encontraban en la región del Mar Negro. Más allá de ese territorio, desde el Danubio hasta el Altai, se extendía un vasto espacio que los investigadores describen como un círculo de culturas de tipo escita. La esencia de esta unidad se encuentra en lo que se conoce como la tríada escita, un armamento característico integrado principalmente por el aquinac y el arco compuesto, el equipo ecuestre y el estilo animal en el arte. Gracias a estas características, diversas tribus y pueblos se agrupan dentro de un mismo horizonte cultural. Aunque no estuvieran relacionados étnicamente, hablaran distintas lenguas y no se autodenominaran escitas. El modo de vida y las prácticas culturales de los escitas se extendieron mucho más allá de ellos mismos. Fueron adoptados por diversos pueblos de la estepa, a menudo de orígenes completamente distintos. Esta comunidad se refleja claramente en la cultura material. Basta con comparar los hallazgos de los túmulos en el Mar Negro, Kazajistán y el Altai. A pesar de los miles de kilómetros que los separan, muestran una sorprendente similitud. Por lo tanto, al hablar de los escitas, es importante distinguir dos niveles. En un sentido estricto, se refiere a tribus específicas del norte del Ponto Euxino, actual Mar Negro. En un sentido más amplio, abarca todo un mundo de culturas esteparias, unidas por un modo de vida común, una tradición militar y una cultura compartida. Si nos hubiéramos cruzado con un escita en el mercado de Olbia o Quersoneso, lo habríamos distinguido de inmediato de los griegos. Los escitas se caracterizaban por su tez y ojos claros, por lo general, cabello rubio o castaño, además de sus característicos bigotes y barbas rizadas. Su vestimenta era colorida y bien adaptada a las condiciones de la estepa. Consistía en caftanes de cuero ricamente adornados con bordados, cuentas y apliques de oro, sujetos a la cintura con cinturones de placas de metal. Además, llevaban pantalones de cuero para montar a caballo, algo que no usaban los griegos. Un elemento característico de su atuendo era el alto gorro puntiagudo, bashlik, documentado en los relieves de Beistún y Persépolis y en las representaciones griegas. La piel de los guerreros escitas estaba adornada con tatuajes. En los cuerpos bien conservados de sus tumbas, los arqueólogos encuentran complejos diseños en el llamado estilo animal. Los patrones cubrían las manos y otras partes del cuerpo, y a veces eran tan densos que los tatuajes parecían mangas pintadas sobre la piel. Estos tatuajes eran llevados tanto por hombres como por mujeres, y tenían un significado sagrado, reflejando el camino de vida y la trayectoria guerrera de cada individuo, así como su rango y hazañas. Al llegar al Mar Negro, los escitas no se limitaron a las estepas. A través de los pasos del Cáucaso, irrumpieron en Oriente Próximo, donde pronto se hicieron notar. Los primeros contactos con los grandes estados de la región fueron mediante alianzas. En el año 676 a.C., el rey escita Barbatúa contrajo matrimonio con la hija de Asaradón, el poderoso monarca del imperio asirio. Para Asiria, esta alianza era ventajosa en lo estratégico, ya que los escitas fueron usados como contrapeso frente a su antiguo enemigo, Urartu. La presión de los nómadas no destruyó Urartu, pero lo debilitó considerablemente. El estado perdió su antigua fuerza y dejó de representar la amenaza que había sido para Asiria. El hijo de Barbatúa, Madíes, continuó con esta política. Se mantuvo como aliado asirio e intervino en los acontecimientos de la zona. Cuando en Babilonia estalló la rebelión de Shamash-Shum-Mukin contra el rey asirio Asurbanipal, Madíes actuó en favor de Asiria. Atacó a Media
impidiendo que los medos se unieran a los babilonios rebeldes. Las consecuencias fueron importantes. Media, debilitada, quedó bajo dominio escita durante unas 3 décadas. Durante este tiempo, los nómadas determinaron el equilibrio de poder en la región, interviniendo en conflictos y dictando sus condiciones incluso a las grandes potencias de Oriente Próximo. Para los estados del territorio, aquello era una amenaza sin precedentes. Nadie sabía cómo hacer frente a los escitas. Aprovechando su movilidad, solo aceptaban combatir en condiciones favorables. Se llegaba a acuerdos con ellos o se intentaba sobornarlos, pero ni eso garantizaba la seguridad. Sus incursiones debilitaron seriamente a Siria, que ya atravesaba un periodo complicado. El rey medo Ciáxares puso fin a esta situación. No recurrió a la guerra abierta, sino a la astucia. Invitó a los reyes escitas y a los nobles guerreros a un gran banquete, y cuando los invitados se emborracharon, ordenó matarlos a todos. Tras esto, Media, junto con Babilonia, asestó un golpe definitivo a Siria. En el año 612 a.C. cayó Nínive, y el imperio asirio dejó de existir. En los siglos posteriores, los escitas continuaron sus incursiones en los estados de Asia Menor, como Frigia y Lidia, aunque ya no representaban una amenaza considerable. Fue en el siglo VI a.C. cuando los escitas establecieron por primera vez un contacto cercano con el mundo griego en la costa norte del Mar Negro. Allí se establecieron colonias griegas, y en lugar de conflictos, pronto se forjaron vínculos comerciales entre ambos mundos. Los escitas suministraban a los griegos ganado, grano y esclavos, y a cambio recibían productos artesanales, armas y, sobre todo, vino. Esta bebida en particular se convirtió en un bien muy apreciado. Aunque tenían su propia bebida alcohólica hecha de leche de yegua fermentada, similar al actual kumis, no podía compararse con el vino. A diferencia de los griegos, que solían diluirlo con agua, los escitas lo bebían puro, lo que a menudo los llevaba a embriagarse rápidamente y tener comportamientos pendencieros. La arqueología respalda esta historia. Incluso en los asentamientos y campamentos escitas más modestos se han encontrado ánforas griegas, evidencia de este comercio y de su pasión por el vino. Fue en ese encuentro entre dos culturas donde los escitas conocieron a Heródoto. Este visitó Olbia, una de las colonias griegas, y dejó una descripción detallada de su vida, costumbres y tradiciones. Según él, la sociedad escita se dividía en varios grupos. En la cúspide estaban los escitas reales, una élite militar para quienes la guerra era un modo de vida. Consideraban a los demás como sus súbditos y despreciaban cualquier actividad que no fuera la militar. Junto a ellos vivían los escitas nómadas, pastores libres que guiaban sus rebaños por las estepas. También estaban los escitas agricultores o aradores, que se asentaban en los márgenes septentrionales de la estepa, donde se juntaba con los bosques, dedicándose a la agricultura en asentamientos permanentes. Fue en esta época cuando surgieron los asentamientos fortificados, grandes poblaciones en las cimas de las colinas. El más famoso de ellos es el asentamiento de Bilsk en el río Vorskla, a menudo identificado con la ciudad de Gelón, mencionada por Heródoto. Una característica destacada era el papel de las mujeres, de considerable mayor importancia que en muchas sociedades sedentarias. Las mujeres de familias nobles participaban en campañas y luchaban al igual que los hombres. No se trata de una mera conjetura, ya que numerosos enterramientos lo confirman, mostrando a las mujeres sepultadas con armas y equipo militar. Estas historias dieron origen al mito griego de las Amazonas. El contacto con los griegos fue creando nuevas formas de coexistencia. Cerca de las colonias surgieron asentamientos mixtos,
donde convivían griegos y escitas. A los habitantes de estas comunidades mixtas se les llamaba calípidas. Combinaban características de ambas culturas y prosperaban gracias al intercambio constante entre la estepa nómada y el mundo de las polis griegas. Sin embargo, la estepa no permaneció al margen de la gran historia. En Oriente Próximo surgió una nueva superpotencia, el imperio de los aqueménidas. Su fundador, Ciro el Grande, conquistó vastos territorios, pero halló la muerte en una campaña contra los nómadas al este del mar Caspio. Según Heródoto, esto ocurrió en una guerra con los masagetas, una tribu emparentada con los escitas y liderada por la reina Tomiris. El historiador describe esta batalla como la más grande entre todas las que se libraron entre no helenos. Según la leyenda, tras la victoria, Tomiris ordenó recuperar el cuerpo de Ciro, decapitarlo y arrojar su cabeza en un odre lleno de sangre, exclamando: «Ansiaba sangre, pues bébela hasta saciarte». Aunque el relato contiene elementos legendarios, la muerte de Ciro en una guerra contra los pueblos de la estepa es probable que responda a hechos reales. Su sucesor, Cambises, estaba ocupado en la conquista de Egipto y la represión de revueltas, por lo que su venganza quedó pendiente. Esta la asumió su sucesor, Darío I. En 513 a.C., emprendió una gran campaña contra los escitas. Sin embargo, en lugar de dirigirse al este, donde había muerto Ciro, eligió otra ruta. Cruzó el Helesponto hacia Tracia y luego avanzó al Danubio, sobre el que sus ingenieros construyeron un puente de madera. Fue allí donde Darío se encontró por primera vez con los escitas y comprendió que esta guerra no se parecía a ninguna de las conocidas por los persas. Los escitas no se aferraban a ciudades ni fortificaciones, pues sencillamente no las tenían. Podían desplazarse con sus familias, rebaños y todas sus pertenencias. Evitaban la batalla campal y en su lugar agotaban al enemigo. Retirándose hacia el interior de la estepa, quemaban la hierba, destruían los suministros y envenenaban las fuentes de agua. El ejército persa iba quedándose sin provisiones, se dispersaba y se debilitaba. En ese momento, los escitas comenzaron a atacar con rapidez y decisión. Acometían los flancos, las patrullas y las líneas de comunicación sin dar a los persas la oportunidad de disputar una batalla en condiciones favorables. El arco era el elemento central de la maquinaria militar escita. El arco, compuesto de unos 80 centímetros de longitud, estaba fabricado con madera, cuerno y tendones, y era ideal para el combate a caballo. A diferencia de los arcos más grandes, que perdían tensión si la cuerda permanecía tensada, este podía llevarse sin necesidad de desarmarlo. Las flechas, hechas de madera con puntas de bronce, hierro o hueso, se guardaban en un gorit, un estuche de cuero que servía tanto de carcaj como de funda para el arco, con capacidad para hasta 100 flechas. Su ritmo de disparo era impresionante. Un arquero experimentado podía lanzar hasta 10 flechas por minuto, lo que permitía que 1000 jinetes descargaran sobre el enemigo una auténtica lluvia de flechas en cuestión de segundos. Además, dominaban la habilidad de disparar incluso durante la retirada, girándose en la silla para disparar hacia atrás, una técnica que más tarde se conocería como disparo parto. Fue una guerra sin un frente definido, ni una batalla decisiva. Una guerra de desgaste. Al final, Darío se vio obligado a retirarse. Su ejército, debilitado y exhausto, cruzó de regreso el Danubio, dejando atrás a los heridos y parte del convoy. Los escitas persiguieron a los que se retiraban, infligiendo nuevos daños, pero tan pronto como los persas intentaban pelear, los escitas desaparecían en la estepa. La campaña no fue un desastre para Persia. Sin embargo, reveló algo fundamental.
Era imposible obligar a los escitas a luchar bajo reglas ajenas. Y precisamente esto consolidó su reputación como una fuerza incontrolable. Ellos eran fieles a esta. La guerra no era solo un oficio, sino que impregnaba todo su mundo, desde sus creencias hasta sus costumbres cotidianas. Esto se reflejaba con claridad en su ámbito religioso. Entre los pocos dioses escitas que conocemos, solo a uno le erigían altares, al dios de la guerra. Su nombre no se ha conservado, y Heródoto lo menciona en estilo griego como Ares. Los escitas levantaban montículos cuadrangulares de leña, en cuya cima clavaban una quinak, una espada corta escita que simbolizaba la divinidad. Allí realizaban sacrificios de ganado, caballos y, en ocasiones, prisioneros. Según la descripción de Heródoto, durante estos rituales se les cortaba la mano derecha. La arqueología ha confirmado este punto, ya que cerca de los santuarios se han encontrado restos humanos con marcas características de estas ceremonias. El culto a la guerra también definía su noción de honor. Un escita no nacía guerrero, sino que se convertía en uno. El primer asesinato tenía un significado especial. Al matar a un enemigo por primera vez, el guerrero bebía su sangre mezclada con vino en un rito de iniciación. Solo después de este ritual, una persona era considerada miembro pleno de la comunidad guerrera y podía participar en los banquetes anuales bebiendo de una gran copa común. Quienes se distinguían en combate recibían una copa doble de vino, formando así una jerarquía basada no tanto en el linaje, sino en el valor personal. En tiempos de guerra, los escitas adoptaban costumbres más rigurosas. Arrancaban las cabelleras de sus enemigos caídos y las colgaban de las bridas de sus caballos. En ocasiones, incluso confeccionaban capas con ellos. Los cráneos de los enemigos más importantes se transformaban en copas. Paralelamente, existían rituales destinados a fortalecer los lazos dentro de la comunidad, no a agredir al enemigo. El más conocido era el hermanamiento de sangre, donde dos personas mezclaban su sangre con vino y la bebían, formando una alianza considerada más fuerte que cualquier juramento. En combate, los escitas destacaban por su habilidad y movilidad. Desde pequeños aprendían a disparar, convirtiendo el arco en una extensión de su brazo. Sin embargo, también eran formidables en el cuerpo a cuerpo. Su arma más característica era la espada corta quinak, que llevaban en vainas adornadas, a menudo decoradas con oro, lo que probablemente simbolizaba estatus. Además, empleaban lanzas, jabalinas, hachas de guerra sagarís, mazas y, con el tiempo, espadas más largas. Su protección estaba cuidadosamente diseñada. Los escitas fueron pioneros en el uso de armaduras lamelares, de placas metálicas superpuestas, que ofrecían flexibilidad y una sólida protección. Los guerreros comunes llevaban gorros de fieltro grueso para amortiguar los golpes, mientras que la nobleza usaba cascos metálicos, algunos de origen griego. Los escudos, hechos de madera o mimbre, apenas se han conservado, aunque las representaciones muestran que solían tener forma de media luna. Los escitas luchaban a caballo, aunque todavía no conocían los estribos ni la silla rígida. Usaban una silla blanda hecha de 2 almohadas, fijadas a ambos lados del lomo del caballo. Esta disposición requería una gran habilidad, pero era esa destreza la que los hacía combatientes extremadamente eficaces. En el siglo IV a.C. se enfrentaron a una nueva potencia, Macedonia. En el 339 a.C., el rey escita Ateas entró en conflicto con Filipo II. El monarca macedonio invadió sus territorios. Era el comienzo de la primavera, y como era habitual, las familias y los rebaños escitas se encontraban en los pastizales bajos al sur del Danubio. Por eso, no pudieron recurrir a su habitual táctica de retirada y desgaste.
se vieron obligados a detenerse y luchar para proteger a sus familias y propiedades. En una feroz batalla, la falange macedonia demostró ser superior. Los escitas fueron completamente derrotados, y el propio Ateas, que ya tenía más de 90 años, cayó en combate. Tras la batalla, los macedonios capturaron un enorme botín, que incluía 20.000 mujeres y niños escitas y más de 20.000 caballos. Sin embargo, los macedonios no lograron conservarlo. En su camino de regreso, en uno de los pasos de las montañas balcánicas, fueron atacados por los tracios. En la emboscada, el ejército macedonio sufrió graves pérdidas. El propio Filipo fue herido de gravedad y apenas logró escapar. Una parte significativa de los prisioneros murió o cayó en manos de los tracios. Ya bajo el reinado de Alejandro Magno, la situación se repitió de otra manera. El gobernador de Tracia, Zopirión, decidió por iniciativa propia someter a la colonia griega de Olbia y marchó contra ella con un ejército de unos 30.000 soldados. Para enfrentarse a la invasión macedonia, Olbia formó una alianza con los escitas. Sin embargo, el papel decisivo lo jugó la naturaleza. La flota de Zopirión, que transportaba suministros, fue destruida por una tormenta. Sin suministros, el asedio se volvió imposible y se vio obligado a retirarse. Durante la retirada, su ejército casi fue destruido por completo por los escitas y nunca llegó al Danubio. Los escitas ayudarían en otras 2 ocasiones a Olbia a repeler los ataques macedonios, consolidando su papel como principales aliados de la región. Su última gran victoria en Europa se considera la batalla de Tadi, en el año 310 a.C. Durante la guerra civil en el reino del Bósforo, apoyaron al rey Satir, ayudándolo a derrotar a su hermano Eumelo. Es destacable que en el bando de Eumelo lucharon otros nómadas, los sármatas. Este fue uno de los últimos episodios en los que los escitas actuaron como una fuerza militar significativa en la región. Tras este periodo, el poder escita comenzó a menguar. Se vieron presionados desde varios frentes, al oeste por los celtas y tracios, y al este por los sármatas. Fueron precisamente los sármatas quienes alteraron el equilibrio de poder en la estepa. Desde el siglo III hasta el I a.C., desplazaron a los escitas de gran parte de las estepas del Mar Negro. Casi desaparecieron de las fuentes escritas. Los vestigios arqueológicos se redujeron significativamente, y pareciera que hubieran desaparecido. Sin embargo, esto no es del todo cierto. Una parte de los escitas se retiró a Crimea, donde establecieron el reino escita tardío con su capital en Neápolis escita, cerca de la actual Simferopol. Allí vivieron en un entorno diferente, junto a las ciudades griegas, bajo una fuerte influencia de la cultura helenística. Escribían en griego, adoptaban costumbres extranjeras, pero a la vez mantenían su propia identidad y continuaban usando la lengua irania en su vida cotidiana. El golpe final a su mundo lo asestaron godos y hunos en el siglo III después de Cristo, durante la Gran Migración. Los últimos vestigios del mundo escita se disolvieron en las oleadas de nuevos pueblos ya a principios de la Edad Media. Sin embargo, no desaparecieron sin dejar rastro. Los alanos medievales, un pueblo nómada emparentado con los escitas, crearon un poderoso reino en el Cáucaso que perduró desde el siglo IX hasta el XIII, cuando fue destruido por los mongoles. No obstante, el pueblo en sí no desapareció. Sus descendientes perduran hasta hoy. Son los actuales osetios, quienes todavía hablan un idioma del grupo iranio. Los escitas no dejaron su huella en las fronteras políticas ni en los nombres de los estados, sino en la tradición. Establecieron las bases de un modo de vida que definió la historia de la estepa euroasiática durante siglos. La ganadería nómada, la equitación y el uso del arco compuesto como arma principal
perduraron más allá de ellos y se convirtieron en un rasgo común para muchos pueblos posteriores. Mucho tiempo después de su desaparición, la estepa siguió siendo el dominio de los nómadas. Cada nueva generación de jinetes, de una u otra forma, perpetuaba la tradición establecida por los escitas. Continuamos nuestras historias sobre pueblos, imperios y civilizaciones notables del mundo antiguo. Así que suscríbete a nuestro canal y haz clic en la campana para no perderte el próximo vídeo.